y a todos. Este es el tercer día de las jornadas de estudiantes de oceanografía. Y bueno, le damos la bienvenida al doctor Elvio Palma, que va a dar esta charla. Así que bueno, muchísimas gracias, Elvio, por tomarte un rato de tu tiempo, poder hacer el PowerPoint, todo. Así que, bueno, comenzamos con usted. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre un placer colaborar con este tipo de charlas que de alguna manera puedan servir de orientación a los alumnos o a otros interesados. Sí, como vos decías, bueno, yo trabajo en el departamento de física, estoy asociado a la carrera de oceanografía y también a la carrera de geofísica, la cual tiene muchos puntos en común con la carrera de oceanografía y también en la licenciatura en física, aunque en este último tiempo me he concentrado más en materias que acá figuran, que están asociadas justamente a la oceanografía física, a la física del sistema terrestre, o alguna otra subdisciplina dentro de la oceanografía física. Y como investigador, comento esto porque a veces el alumno tampoco tiene muy claro cuál es la actividad que realizan los profesores o los investigadores. Eh, Simultáneamente trabajo en el departamento de física y en el IADO como investigador del CONICET, donde mi tarea de investigación está concentrada sobre todo en el modelado del océano. Entonces les voy a contar sobre eso en esta charla. El título de la charla es ¿Por qué estudiar el océano? Y la idea sería, bueno, ¿cuál es el interés en el estudio del océano? Por supuesto que hay múltiples intereses en esto, en estudiarlo, pero voy a tratar de resumir los que a mi criterio son los más importantes. En primer lugar, el océano es el principal regulador del clima sobre la Tierra. En una época como la actual, donde el tema del cambio climático está todo el día en las noticias, creo que es importante reconocer que el océano es parte esencial de ese mecanismo que controla el clima. Esta es una imagen satelital del océano Pacífico, de la Tierra vista desde un satélite que muestra sobre todo el océano Pacífico, y una de las razones, por supuesto, por la cual el océano es tan importante en el control del clima es que la mayor parte de la superficie del planeta está cubierta por agua, por océano. Entre las funciones que cumple para hacer ese control o para regular el clima, transporta calor del Ecuador hacia los polos, constituye el mayor reservorio activo de agua, el 97% del agua que hay sobre el planeta está en el océano, y constituye también el mayor reservorio activo de dióxido de carbono, más del 93% está en el océano. Cuando hablo de activo, quiere decir que todo el tiempo está intercambiando tanto agua como dióxido de carbono con la atmósfera. Para resumir un poquito el papel que cumple tanto el océano como la atmósfera en el control del clima, les muestro en esta imagen una figura que muestra en el eje X o en el eje horizontal la latitud, o sea que este sería la latitud sur, el ecuador, el cero, la latitud norte, el polo norte, y aquí la temperatura en la superficie del planeta medida justamente en términos de la latitud. La curva negra indicaría el resultado de la temperatura que tendría el planeta si no tuviera una atmósfera y un océano que están en movimiento. Fíjense, la temperatura ecuatorial sería del orden de 65 grados, y aquí en Bahía Blanca, más o menos a 38 grados sur, la temperatura sería superior, media, la temperatura media sería superior a los 45 grados. En cambio, si considero el hecho de que tanto la atmósfera como el océano regulan el clima, sobre todo transportando exceso de calor del Ecuador hacia los polos, la curva de temperatura medida es esta roja que tienen aquí, donde la temperatura media en el Ecuador es del orden de 30 grados y aquí en Bahía Blanca es del orden o inferior a 20 grados. Esto marca claramente la importancia del océano y la atmósfera en la regulación de la temperatura media del planeta, que si no estuvieran habría un contraste mucho mayor, sobre todo entre el Ecuador y los polos, que posiblemente harían inviable la vida sobre el planeta, la vida por lo menos inteligente sobre el planeta. En cuanto al control del agua como reservorio activo de agua, el 78% de la precipitación y el 87% de la evaporación
cae o se realiza, esos procesos físicos se realizan en la superficie del océano. Esta es una imagen que muestra la diferencia entre la precipitación, la evaporación y la precipitación, es decir, los colores de verdes indicarían mayor precipitación que evaporación y los colores de tipo marrón indicarían más evaporación que precipitación. Independientemente de eso, la idea es que quiero que les quede que el océano domina el balance hidrológico del planeta. En términos del balance de dióxido de carbono, otro efecto importante en cuanto al clima, el océano tiene una gran capacidad para absorber dióxido de carbono, cosa que hace en dos formas. Una es una bomba física o físico-química a través de la solubilidad, y otra es una bomba biológica a través de la fotosíntesis, donde el océano, a través de la biología oceánica, absorbe dióxido de carbono mediante el mecanismo de fotosíntesis, y cuando esa planta, que a su vez es reciclada por otros componentes de la cadena biológica, muere, ese dióxido de carbono contenido en las células de estos componentes termina sedimentando y en principio podría llegar al fondo del océano, donde es enterrado y por lo tanto es secuestrado de la atmósfera. Es decir, yo no puedo entrar en detalles sobre todos estos procesos, pero el océano es parte fundamental de este secuestro de dióxido de carbono o de intercambio de dióxido de carbono con la atmósfera. En términos de la productividad biológica, ya vimos que el océano actúa también a través de la biología, modificando el balance de dióxido. Acá ven una imagen de clorofila, de concentración de clorofila satelital del planeta. Los colores más bien tirando a rojo son aquellos donde tengo mayor concentración de clorofila, o sea, mayor productividad, y los colores azules es donde tengo menor concentración y por lo tanto menor productividad biológica. Si uno mira esta figura, lo primero que va a observar es que el océano es casi un desierto, porque los azules intensos predominan o cubren áreas mayores que los colores naranjas o amarillos. Esas regiones, naranjas o amarillos, están en general asociadas a ciertos fenómenos costeros, que se llaman fenómenos de surgencia, o otros fenómenos físicos que contribuyen a la productividad, como por ejemplo la plataforma continental argentina, que es un sistema, y su talud, que es un sistema de clase 1 biológico y por lo tanto muy rico desde el punto de vista de la productividad biológica. Por un lado, entonces, tenemos un océano que tiene una biología propia, y esa biología, el movimiento del océano, modifica de alguna manera esa productividad, porque estos patches de productividad más grande se consiguen de alguna forma trayendo o llevando nutrientes a esas regiones, y esos nutrientes suelen ser incorporados a la superficie del océano a través de corrientes oceánicas o movimientos del océano, es decir, por procesos físicos asociados al movimiento del océano. Es decir, que ese movimiento, el clima oceánico, entre comillas, fertiliza los mares, y al fertilizar diversas regiones también modifica el balance de dióxido de carbono, por lo que le comenté hace un rato. Va a haber regiones que van a ser más importantes en términos de secuestro de dióxido, como por ejemplo la plataforma argentina, y otros que van a actuar de manera diferente, posiblemente las regiones que están alejadas de esas zonas de alta productividad. No debemos olvidar también que estas plantas, el fitoplancton, produce alrededor del 50% del oxígeno que hay en el planeta y secuestran el 50% del dióxido de carbono. El papel de la biología oceánica es extremadamente importante, pero no hay que olvidar que parte de esos procesos biológicos están regulados por el movimiento, por la física del océano. Entonces ya vimos dos cuestiones clave por las cuales es muy importante estudiar el océano, y simultáneamente yo podría agregar la importancia socioeconómica asociada a la alimentación, la energía o el transporte, donde el océano, sobre todo el transporte de carga, sigue siendo una de las principales o más importantes vías de transporte que hay todavía en el planeta. Y por último, siempre lo comento un poco como una broma y otro poco en serio,
es un tema muy interesante y divertido, por lo menos así lo veo yo, con lo cual estudiar el océano, estudiar oceanografía, creo que es una carrera muy estimulante. Eh, ¿Qué es la oceanografía un poco globalmente para los alumnos ingresantes o que ingresaron el año pasado? Eh, Haciéndolo muy resumido, estudia el funcionamiento dinámico, químico y biológico de los océanos de la Tierra. Y esto lo hace desde el interior, más profundo del océano, hasta la superficie. ¿Cuáles son los problemas más importantes que podría llegar a estudiar o atacar un oceanógrafo en este momento? Globales, o sea, problemas que afectan al océano global, el agotamiento de los recursos naturales y las consecuencias del cambio climático, como les mencioné al comienzo de la charla. No son, por supuesto, todos, son algunos de los temas que yo considero importantes a resolver o a tratar de investigar en términos del funcionamiento del océano global. Históricamente la oceanografía, y esto lo ven ustedes incluso en la carrera, fue dividida o se dividió en ciertas ramas que tienen que ver con la oceanografía física, biológica, química y geológica. Considero que esa división actualmente está un poco obsoleta, porque si yo quiero estudiar un problema concreto, como puede ser este que les estoy mostrando, que es el calentamiento global, del cual hay datos medidos, acá ven, por ejemplo, la distribución superficial medida con satélite del océano Ártico en verano de hielo en 1979 y en el 2003, y seguramente se podría conseguir una imagen de hoy que mostraría que hay todavía menos concentración de hielo en el océano Ártico debido o como consecuencia del cambio climático. Vamos a ver que esa división puede ser importante desde un punto de vista organizativo, pero yo creo que hay que tener una visión un poquito más amplia y pensar en lo que hoy día se denominan las disciplinas de la ciencia del sistema terrestre, entendiendo el planeta como un conjunto. Las mediciones muestran que el calentamiento global existe, el cambio climático global existe, hay datos concretos sobre derretimiento de hielos, sobre aumento del nivel del mar y aumento en frecuencia e intensidad de tormentas, un tema que creo que había justamente abordado Cintia en una de estas charlas, Cintia Piccolo en una de estas charlas de Eliado, sobre eventos extremos que se están produciendo con mayor frecuencia y hay ciertas hipótesis o indicativos de que podría estar asociado a este cambio climático. Entonces, además de esto, por supuesto, los modelos predicen, ahora ya entramos en el territorio de los modelos, donde algo les voy a mencionar en un rato. Esta es una imagen que muestra la temperatura, la evolución de la temperatura o la anomalía de la temperatura del planeta Tierra con respecto a una media de los últimos 50 años. Acá hay una serie de colores, una serie de modelos que el IPCC, que es este Instituto para Estudio del Cambio Climático Global, que es el que todos los años o cada 2 o 3 años emite un reporte sobre el estado de esta situación. Estos modelos muestran en promedio, tomemos en promedio esta línea roja punteada, que en el 2100, si la cosa sigue como hasta ahora, vamos a tener un aumento de temperatura del orden de 3 a 4 grados media sobre la Tierra, y ese va a ser el valor más alto de la temperatura de la Tierra de los últimos 400.000 años. O sea, es un dato no menor. Los modelos también muestran, en esta imagen inferior, esto que les comenté sobre la disminución de la concentración y superficie del hielo en el océano Ártico, que es un problema que a su vez está conectado por ciertos mecanismos de retroalimentación que tiene el funcionamiento de la criósfera, el océano y la atmósfera. Esto podría estar asociado a un cambio del funcionamiento del océano en el futuro, lo cual llevaría a un cambio climático de mayor escala, cosa que tampoco tengo el tiempo suficiente para tratar en esta charla, pero podemos conversarlo en otra en el futuro. Esta imagen, como les decía, muestra lo que predicen los modelos. Si esta es la concentración de hielo que había en el Ártico en verano de 1955, la predicción que hay para el futuro, acá justamente no alcanzo a ver en el 2050, la concentración sería inferior al 54%.
es decir, el volumen de hielo que habría sobre el océano Ártico sería inferior al 54% del que había en 1950. Volviendo al tema de la división de la oceanografía o de la ciencia del sistema terrestre, yo creo que actualmente la idea es comprender en una visión más amplia que el sistema funciona, esta es una división también esquemática, en un grupo de esferas, la geosfera, o sea, la parte terrestre, la hidrosfera y la criosfera, o sea, la parte oceánica y de hielo, la biosfera, que como vimos está bastante conectada, y vamos a ver, está bastante conectada con el resto, y la atmósfera. Este grupo de esferas, esta es una división donde uno, aún siendo oceanógrafo, meteorólogo, o biólogo marino, o geofísico, debería comprender que este grupo de esferas funcionan acopladas, por supuesto en distintas escalas espaciales y temporales, lo han hecho en el pasado y lo van a hacer en el futuro, así que comprender, por ejemplo, si estamos en un escenario de calentamiento global, si hay un cambio climático, por supuesto los hubo en el pasado, cómo fueron y cómo eso se va a reproducir o no en el futuro, requiere conocimiento de un grupo de disciplinas como estas que les estoy mencionando. Ahora les voy a dar un detalle un poco mayor. Uno considera que el sistema, o se considera que el sistema climático, que sería esto que está en el medio, está afectado por causas que son de índole externo, que no interactúan, que aunque no son modificadas por el sistema climático, o sea, son forzantes externos, y normalmente esos forzantes externos se toman como cambios en la intensidad de la radiación solar, cambios orbitales. Acá pongo del Sol, en realidad el que cambia la órbita es la Tierra, pero uno recibe cambios orbitales en la radiación solar, o la tectónica de placas, que está asociada al movimiento de la geósfera, o sea, de la corteza terrestre, que a su vez está acoplada con el manto terrestre. Todo eso funciona a una escala temporal, por supuesto, muy diferente a lo que podría ser el tiempo actual, ¿no? Lo que va a pasar con el clima mañana o pasado. Pero si uno toma como forzante externo estas tres situaciones, que son, por supuesto, las que han funcionado sobre el planeta en el pasado y van a seguir funcionando en el futuro, el sistema climático responde, digamos, este cambio del forzante aquí a la izquierda, actúa modificando el funcionamiento de todo el sistema climático, que constituye básicamente la atmósfera, la criosfera, el océano, la cubierta del suelo y la vegetación, entendida aquí como la biosfera. Y ellas interactúan entre sí, hay mecanismos de retroalimentación entre ellas. Cada una de estas disciplinas, cada uno de estos subsistemas tiene una disciplina que está asociada específica que la estudia con mayor profundidad. Por ejemplo, para la atmósfera la meteorología, para la biología, para la parte de vegetación es la biología, para la criosfera la glaciología, para los suelos, o lo que sería la corteza terrestre y el manto sería la geología, y para el océano estaría asociada la oceanografía. Pero como estos componentes del sistema climático interactúan entre sí, un oceanógrafo del siglo XXI debe conocer cómo funcionan el resto de las esferas o compartimientos del sistema terrestre, porque ellas interactúan entre sí y el resultado es un cambio o variaciones climáticas en cualquiera de esas componentes, por supuesto, en escalas, insisto, espacio-temporales diferentes. El mensaje que quiero enviarles es que es muy importante que en su formación traten de completarla, no se queden con una formación estrictamente reducida a un tema específico, sino que traten de complementarla con el resto de las disciplinas que componen la ciencia del sistema terrestre. Entrando ahora directamente a lo que es la oceanografía física, la pregunta que uno suele hacer es ¿cuáles son las bases de nuestro conocimiento sobre la física del océano, ¿no? Las preguntas que nos hacemos es ¿cuáles son las fuentes de datos? Hay que conseguir información para ver cómo funciona el océano desde el punto de vista físico, y eso no siempre es sencillo. Después les voy a mostrar algunas de las formas en las que obtenemos datos. Un oceanógrafo podría dedicarse específicamente, además de tener idea
del resto de las disciplinas a trabajar concretamente con la obtención y procesamiento de datos. ¿Cuáles son las ecuaciones básicas y las necesarias aproximaciones? Esto tiene que ver con conocimiento de la física matemática, la físico-matemática del océano. ¿Y cuáles son los procesos físicos más importantes en los cuales estamos interesados? Bueno, estudiar las corrientes oceánicas, perdón que esto tomó su propio movimiento. Las corrientes superficiales, la formación de masas de agua que vienen en la circulación profunda del océano, la circulación profunda, cómo se mueve el océano en esa región, y, por ejemplo, estudiar ondas de todo tipo que ocurren en el océano, incluidas las más conocidas seguramente por ustedes, que son las olas y las mareas, pero hay otro tipo de ondas que funcionan a otro tipo de escala espaciotemporal y que están asociadas también no solamente con el funcionamiento del océano, sino también con la regulación del sistema climático. Esto es solo una pequeña muestra de esos sistemas físicos en los cuales uno se podría interesar en el océano. ¿Cómo lo hacemos? O sea, ¿qué tipo de herramientas tenemos para atacar este problema? Seguramente ya lo han visto en otras materias, pero hay un cierto grupo de observaciones que es difícil obtener en general en cualquiera de los ámbitos del sistema terrestre. Hay información que se obtiene de la superficie, tanto terrestre como oceánica, hay datos que se obtienen de la atmósfera, hay datos que se obtienen de testigos de hielo, o sea, de la criósfera, y desde hace no tiempo tenemos mucha información a través de los satélites, pero no hay que olvidar que el satélite de última mide lo que ocurre en la superficie del planeta, y muchas de estas cuestiones que estaba yo conversando suceden en el interior del planeta, o sea, en el interior del océano o en el interior de la geósfera. Y también hay un cuerpo de teoría, esto vale para la oceanografía física como cualquier otra rama de la oceanografía o de la ciencia del sistema terrestre. Hay un cierto cúmulo de teoría que se ha ido acumulando a lo largo de los años, que esa, por supuesto, ustedes la tienen que estudiar en las materias respectivas, y que están en general basadas en observaciones y en otras elucubraciones e hipótesis, y desde hace también unos 40 años, 40, 50 años, apareció la posibilidad, gracias a la computación electrónica, de trabajar con modelos, o sea, utilizar la teoría de las observaciones para poder construir modelos. Esos modelos se retroalimentan con las observaciones y la teoría, y el objetivo de esto, o sea, el objetivo no, lo que se consigue con esto de utilizar los modelos junto con las observaciones y la teoría es aumentar nuestro conocimiento de cualquiera de esas tres ramas, porque mediante un modelado puede surgir la idea de estudiar o observar algo que antes no estaba previsto, o sea, construir una plataforma de observaciones para estudiar un fenómeno que el modelo muestra pero que no estaba previsto, o modificar una teoría, o puedo desarrollar una teoría para modificar un modelo. Es decir, todo eso está relacionado con el objetivo de aumentar nuestro conocimiento en esa disciplina o en varias simultáneamente. El objetivo último es siempre tratar, por lo menos en lo que yo trabajo, es tratar de obtener predicciones de lo que va a pasar. Tratar de ser capaz de decir, bueno, yo puedo medir, por ejemplo, cómo es el clima de ola en la ría de Bahía Blanca hoy. Puedo ir con un instrumento y medir durante todo el día de hoy. Y tengo ese dato que me va a servir, seguramente va a ser de muchísima utilidad. Pero si alguien viene y me dice cómo va a ser el clima de olas mañana, yo con esos datos los puedo usar para decir lo que va a pasar mañana. Pero no tengo los datos de mañana. Tengo que tratar de hacer una predicción en base a la teoría, a los datos anteriores y también a los modelos. Una de las mayores utilidades de los modelos es tratar de poder predecir lo que va a pasar, y como ya saben, el que trabaja en eso hace mucho tiempo es el meteorólogo, y tiene la mala suerte que al día siguiente todo el mundo está protestando, no, yo creo que no, porque los pronósticos son excelentes, pero pobre meteorólogo, al otro día ya hay alguien que está cuestionando su empleo de los datos y de los modelos, ¿no? Y el oceanógrafo físico todavía no tiene ese problema, pero lo va a tener en un futuro bastante próximo, creo. Es decir, este sería un poquito resumido cómo un graduado de oceanografía o un estudiante próximo a graduarse podría trabajar en cualquiera de estas ramas del conocimiento o en todas simultáneamente, independientemente
de la disciplina, si está asociada a la oceanografía, a la meteorología, a la geósfera, digamos, o a todas ellas en simultáneo. En términos de observaciones, uno de los problemas que tenemos los que trabajamos en oceanografía es que la densidad de observaciones es muy grande, no es muy grande, es decir, no hay muchos datos. ¿Por qué? Porque el océano es gigantesco, y acá tienen el diámetro ecuatorial de la Tierra es 40.000 kilómetros, y es muy difícil tomar mediciones en el océano. Muy difícil desde el punto de vista logístico y desde el punto de vista del costo. Es decir, se puede, pero no es sencillo. Y en esta imagen, por ejemplo, muestro tal vez la mayor red de observaciones que se construyó en el océano global, que fue el proyecto WOWS. Todas estas líneas rojas y amarillas que ven en la figura del mapa son las transectas que se hicieron con un esfuerzo internacional donde participaron varios países, única forma de poder tener todo ese tipo de mediciones simultáneas, o casi simultáneas. Este proyecto sigue en curso, es decir, estas secciones suelen repetirse a lo largo del tiempo, pero insisto, no es sencillo tomar mediciones en el océano. Es decir, con el tiempo se van colectando cada vez más, pero las dificultades persisten. Otro modo de hacer esas observaciones más sencillo es a través de estas boyas. Son boyas inteligentes que uno puede depositarlas en la superficie del océano y puede controlarlas por satélite para incluso hacer que se hundan y recorran ciertos sectores del océano, y esa información luego se transmite vía satélite a los centros de recolección de datos. En este momento hay 3.000, esto es de ayer, este mapa, hay 3.866 boyas de este tipo Argo circulando en el océano que están todo el tiempo transmitiendo información. Esto también es un esfuerzo de varios países, y esta información está disponible para los investigadores. No son estos los dos únicos mecanismos que hay para obtener datos del océano, sea in situ o a través de boyas inteligentes, pero en este momento son los que cubren con mayor digamos, densidad el océano global. La otra forma de hacerlo en la superficie, como les mencionaba, es a través de satélites. Hoy día hay muy buena información de la temperatura de la superficie del mar, o sea, yo puedo conseguir, quiero decir, cuando digo yo, se puede conseguir datos de la temperatura superficial del mar, de la elevación de la superficie libre del mar. Recuerden que el océano no es una superficie horizontal, sino que está ondulada debido a multiplicidad de procesos físicos que ocurren en el océano, y esas ondulaciones de la superficie del océano se pueden ver en satélite, y a su vez, con ese dato puedo calcular corrientes oceánicas, o sea, una manera indirecta de calcular corrientes superficiales del océano. También, desde no hace mucho tiempo, se mide la salinidad superficial del océano. Este es un esfuerzo en el cual ocupó Argentina hace unos años a través de un satélite que construyó la CONAE, que se llamaba SAC-D, y en ese satélite había un instrumento denominado Aquarius, que midió durante 4 años la salinidad superficial. Ese satélite dejó de funcionar, pero hay otros satélites que lo han reemplazado. Es decir, que esta información de la salinidad superficial del mar, este dato, calculando todo el tiempo que el satélite pase por una región determinada. No voy a entrar en los detalles técnicos de cómo el satélite mide la salinidad, y mucho menos de cuál es el satélite, y tampoco de las escalas espaciotemporales en las cuales puedo tener ese dato, porque eso ya es una cosa bastante específica que seguramente van a ver en materias específicas. Es un dato muy importante conocer la distribución espaciotemporal de esos datos. Otro dato también muy útil es el del color de la superficie del mar, muchas veces relacionado también con la productividad biológica primaria. Una imagen que les mostré hace un rato, esta es asociada al Océano Atlántico Sur, no lo mencioné, pero creo que está claro que esto es Sudamérica, África, y este es el Océano Atlántico Sur. Nosotros estamos en este momento aquí, donde marco con rojo, que es la ciudad de Bahía Blanca. Yo trabajo, como les decía, hace un momento en modelado.
así que voy a extenderme un poquito más en el modelado oceánico, sobre todo en los modelados numéricos, que nosotros utilizamos para hacer experimentos numéricos. Con la computadora probamos hipótesis, o tratamos de probar ciertas hipótesis, tratamos de descubrir nuevos problemas y formular nuevas hipótesis, o tratamos de estudiar procesos físicos, porque una de las capacidades del modelo numérico es poder adicionar o retirar ciertos forzantes que me permiten aislar ciertos procesos que, por supuesto, en la realidad eso no sucede. Entonces yo puedo intentar investigar la importancia de cada uno de esos forzantes a través de este modelo. El modelo se formula primero a través de ciertas ecuaciones que se conocen bastante bien y ustedes tienen que estudiar en los cursos básicos. A esas ecuaciones hay que agregarle condiciones de borde, los laterales, el fondo, cuál es la forma del fondo del océano, de los continentes. Hay que seleccionar una forma para que la computadora resuelva esas ecuaciones. Eso es bastante técnico, pero es importante que lo conozcan. Se van a encontrar con muchos modelos que son tipo caja negra. Mi advertencia es que traten de averiguar muy bien qué hacen esos modelos caja negra, pero por suerte la mayor parte de los modelos oceánicos y atmosféricos son modelos libres en la comunidad oceanográfica y meteorológica, que es en ese sentido muy generosa, y uno puede realmente ver los códigos, modificarlos y entender exactamente qué es lo que hacen los modelos. Y a eso le tengo que agregar, como parte de la formulación del modelo, tomar decisiones acerca de lo que son o se llaman parametrizaciones, que normalmente son cuestiones de tipo físico o biológico, si el modelo es acoplado físico-biológico, donde no tengo una ecuación exacta que represente ese fenómeno y lo tengo que reemplazar por otra cosa más aproximada que se suele llamar genéricamente parametrización. Por ejemplo, cuando quiero hacer interactuar la atmósfera con el océano y quiero poner el viento que actúa sobre la superficie del océano para poder justamente forzarlo y ver cómo se mueve el océano, posiblemente o generalmente voy a tener que poner algo ahí de interacción para representar ese viento que no es exactamente lo que las ecuaciones básicas me dirían, pero lo tengo que hacer porque no tengo otra forma práctica de representarlo. Es decir, eso entra, entre otras cosas, dentro de las parametrizaciones. En cuanto a cómo funciona, tampoco puedo entrar en detalles, pero cuando digo, bueno, lo tengo que discretizar, yo tengo las ecuaciones que son del continuo, como por ejemplo las que ustedes pueden llegar a haber estudiado en materias asociadas a análisis matemático o matemática especial, donde ven, por ejemplo, la ecuación de difusión de calor. Es una ecuación estándar de la físico-matemática. Bueno, ustedes seguro les van a enseñar a resolver analíticamente, a encontrar solución a esa ecuación, pero eso solo se puede hacer en casos muy particulares. En el caso del modelo oceánico, en general, ustedes van a necesitar tomar esas ecuaciones del continuo, como no se pueden resolver analíticamente, las tienen que separar en pequeños pedacitos y tratar de resolver en cada pequeño pedacito una ecuación que sea un poco más simple. Esos pequeños pedacitos en la horizontal, en la vertical y en el tiempo también, acá les estoy mostrando solamente en la horizontal, se suelen llamar grillas. Y las grillas pueden ser de tipo estructurado o no estructurado. Acá les muestro algunos ejemplos, por ejemplo, un modelo que usamos hace mucho tiempo ya para la plataforma argentina, esto es la provincia de Buenos Aires, acá está Bahía Blanca, estos cuadraditos, cada punto de esta grilla es donde el modelo computacional resuelve esas ecuaciones y me dice en cada puntito de eso cuánto vale la velocidad, cuánto vale la temperatura, la salinidad, o sea, las variables físicas de interés. Otro tipo de grillas son no estructuradas, por ejemplo estas que se suelen llamar elementos finitos, que son triangulitos, o volúmenes finitos, como esta que está aquí, o en este caso elementos cuadriláteros. Como ya se imaginan, con los triangulitos o con otro tipo de elementos tengo una versatilidad mayor para representar la costa que si lo hiciera con cuadraditos. Todo eso tiene que ver con el tipo de modelo que selecciono, con la necesidad de cálculo y de computadora que tengo, cuestiones muy técnicas y muy específicas sobre las cuales en este momento no me voy a extender. Era simplemente para mostrarles qué tipo de grillas se suelen usar. Como ejemplo del funcionamiento de un modelo oceánico, como ejemplo, por supuesto hay muchos, pero
Este es un modelo que se llama ECO. El modelo ECO tiene una propiedad muy interesante, y es que asimila, además de hacer un modelo que tiene en cuenta las ecuaciones básicas y que tiene en cuenta las condiciones de borde, las parametrizaciones, asimila todos los datos disponibles que hay sobre el funcionamiento del océano. Asimila, que decir que los usa para mejorar el funcionamiento y la predicción del modelo. Por ejemplo, datos satelitales de elevación de la superficie del mar, datos de temperatura de la superficie del mar, datos del interior del océano, de temperatura o de salinidad. Todo lo que pueda conseguir lo usa para mejorar el resultado del funcionamiento del océano a una escala espaciotemporal razonable, que en este caso creo que es del orden de 1/4 de grado, o sea, del orden de 25 kilómetros o un poco más de resolución espacial. Y en este caso les muestro un modelo acoplado, ecofísico y biológico. Los colores verdes y azules muestran la clorofila, una especie de productividad oceánica. Los blancos muestran la intensidad de la corriente, la intensidad de la corriente oceánica. Los blancos intensos es donde el océano va más rápido, y los azules es donde azules de color de la corriente es donde va más lento. Y acá hay un relojito que muestra cómo se mueve el tiempo en términos de un año o varios años. Esto es enero de 1997, y esto que ven con color blanco son las grandes corrientes ecuatoriales, que son muy intensas. Acá ven la corriente del Golfo, acá ven la corriente de Brasil, la corriente de Malvinas, en los blancos más intensos. Acá está la corriente de agujas, y estos son remolinos que desprende la corriente de agujas y que van a parar a la costa de Brasil, como para mostrarles algunas de las características de esta figura. Y ahora van a ver, espero que lo puedan ver, en funcionamiento del modelo, los colores, díganme si no se ve bien, los colores blancos muestran entonces cómo van cambiando la corriente. Fíjense cómo acaban los remolinos de la corriente de aguja a interactuar, cruzan todo el Atlántico. Nosotros estamos aquí viviendo en este momento, donde está el punto rojo, y los colores verdes y azules también van cambiando con el paso del tiempo, porque se está modificando la distribución de clorofila satelital, en este caso clorofila del modelo, a través del paso del tiempo, porque hay florecimientos en primavera, verano, y hay decaimiento en invierno. Por eso los verdes acá, cuando nos acercamos a nuestro invierno, la cosa se pone más azul, y a medida que se acerca a nuestra primavera, todo esto se empieza a poner más verde, y lo mismo pasa en el hemisferio norte. Pasaron más o menos 2 años de corrida. Si les interesa, después podemos verlo con más detalle. Otra cosa que se suelen hacer con los modelos es en términos de estudiar procesos, y acá les pongo un ejemplo concreto de la plataforma argentina y su océano adyacente. Parte de esta discusión está en esta charla que les comenté, que la semana pasada di para un ciclo de charlas del IADO, así que no me voy a extender mucho. Les voy a mostrar simplemente el resultado de esta simulación. Lo que hacemos aquí es lo siguiente: con los datos del modelo de simulación de corrientes del océano, colocamos en ciertos sectores que nos interesan, por ejemplo aquí en el pasaje de Drake, y aquí en la parte norte de la plataforma de Brasil, ponemos una especie de tinta, algo que nosotros le llamamos un trazador pasivo. Y con eso, ¿qué queremos hacer? Queremos investigar qué va a ser el agua que pasa por el pasaje de Drake, en este caso en color azul, o qué va a ser el agua que es parte de la corriente de Brasil y de la plataforma del norte de Brasil, que está en color marrón. Es decir, cuando yo inyecte agua de ese tipo, ¿a dónde va a ir? ¿Va a entrar a la plataforma de Argentina? ¿Va a entrar a la plataforma de Brasil? ¿Cómo se va a mover alrededor del océano adyacente? Las corrientes lo van a mover en esa dirección. Es un trazador pasivo, no es biológico, pero podría estar asociado a nutrientes, algo químico, o podría estar asociado a sedimentos, algo geológico, o podría estar, o sea, concentración de sedimento en suspensión, o podría estar asociado a algo biológico como larvas de peces. Es decir, cosas pasivas que se mueven gracias a que el océano se mueve. O sea, la física modifica la distribución de esas propiedades: nutrientes, larvas, sedimento en suspensión. Entonces, voy a mostrarles en esta película qué pasa con esa agua que pongo en el pasaje de Drake o acá en el norte, con el paso del tiempo. Ustedes me dicen si lo alcanzan a ver lo que está sucediendo. El azul, como ven, se desplaza por la corriente de Malvinas en esta dirección.
La marrón se desplaza por la corriente de Brasil en esta dirección y hay parte que está ingresando, la voy a correr de nuevo, parte que está ingresando desde el sur a la plataforma argentina, como ven aquí, y se está distribuyendo a lo largo de ella, más lento, porque estas corrientes son más rápidas que estas, y de parte de la corriente de Brasil, o del agua del norte de Brasil, de la plataforma de Brasil, hay poca cantidad de agua que termina ingresando y luego termina saliendo a través al océano abierto antes de, o en lugar de dirigirse hacia el sur por la plataforma argentina. En cuanto a el agua que ya está en la plataforma, podemos hacer lo mismo. ¿A dónde va a parar el agua que está en la plataforma sur de Argentina o del norte de Brasil o en el Río de la Plata, que acá está en color rojo? Entonces podemos ver exactamente lo mismo con los trazadores y como vemos, hay muy poca agua, sobre esto voy a volver en un minuto, muy poca agua de Brasil, de la plataforma de Brasil que llega a la plataforma patagónica, y aquí ven el agua del Río de la Plata en rojo, que primero se desplaza hacia el norte y luego, aquí lo ven, y luego hacia el sur. Todo esto tiene que ver con la dinámica de la región de esa plataforma, es decir, con la física de los procesos que ocurren en esa región. Voy a terminar con un ejemplo que alguna vez lo mostré en una charla de ingresantes, solamente para mostrarles que a veces lo podemos utilizar para estudiar o para formular hipótesis acerca de algunos procesos que ocurren muy cerca nuestro. No sé si ustedes todos conocen, pero siempre se habla de que la temperatura, por lo menos en la ciudad, la temperatura del agua de mar en Monte Hermoso, que es una playa que está ubicada por aquí, está muy cerca de Bahía Blanca, es más, en verano la temperatura del agua es bastante más alta que la de Mar del Plata, o más alta que la de Mar del Plata o Necochea. Aquí, por ejemplo, lo que están viendo es producido por un modelo numérico, la temperatura superficial del mar en colores. El mar rojo es 25-26 grados en esta región, y los colores más celestes son temperaturas más bajas, del orden 15 grados aquí en la corriente de Malvinas. Acá también tenemos regiones de agua de 14-15 grados en lo que se conoce como Frente de Valdés. Pero aquí, en esta zona donde está Bahía Blanca y Monte Hermoso, tenemos temperaturas que son un poco más altas que las de la zona circundante. Entonces uno podría preguntarse por qué el agua ahí es tanto más cálida que en el resto de la plataforma, en particular en playas cercanas como Mar del Plata y Necochea. Por supuesto que no hay una única respuesta, quiero decir, no se puede contestar con una sola respuesta, hay varios fenómenos que colaboran, pero simplemente les voy a contar sobre una hipótesis que hubo en el pasado, que era que el agua esta más cálida de la corriente de Brasil llegaba a esta costa, y entonces esta agua que es más cálida era la que producía el hecho de que había agua más cálida en la zona de la playa de Monte Hermoso o sus cercanías, incluso más al sur. Un poco basado en datos biológicos, esta es una hipótesis muy vieja, que seguramente era una hipótesis honesta con los datos que había en ese momento, pero yo, basado en los modelos, les voy a mostrar ahora con esta simulación que sigue, que es muy difícil que agua de la corriente de Brasil o de la plataforma del norte de Brasil llegue a la latitud de la región, por lo menos en la media, a zonas que estén asociadas a Monte Hermoso o, digamos, en Bahía Blanca. Entonces lo que voy a hacer es hacer un zoom en esta imagen que ven aquí, la película que les voy a correr, de lo que pasa. Acá está Monte Hermoso, acá está Necochea y acá está Mar del Plata. Entonces lo que van a ver es cómo este trazador, que está movido con las corrientes oceánicas que calculó el modelo, que es una especie de proxy del agua del norte de Brasil o de la corriente de Brasil, esta agua, como esta agua, se va a desplazar debido a las corrientes y a dónde va a llegar, si efectivamente tiene chance de llegar a esta región o no en la media climatológica. Entonces, esto va a tardar en aparecer algo en esta figura porque el agua está viniendo desde el norte. Entonces arrancamos acá, en este puntito que está aquí están los días, acá están corriendo los días, 10, 20 días, 30 días. Acá está llegando parte del agua esta que se inyectó aquí, el trazador, y como ven, está todo desplazado después de la isomata de 200 metros, que es esta línea negra que está aquí. Siguen pasando los días, 90, 100,
120. Vamos a esperar, aunque sea, téngame un poquito de paciencia hasta que por lo menos pase un año y a ver qué pasa con esa agua que viene del norte, si efectivamente tiene chance, solamente por advección, es decir, solamente porque lo mueva el océano, o sea, las corrientes que calculó el modelo, si tienen chance de llegar en una cierta concentración, que están viendo, la concentración del trazador la están viendo en color marrón, si tiene alguna chance de llegar a esa región. Y como ven, la dinámica del océano le dice que no va a haber, no hay posibilidad, salvo eventos particulares en la media, de que esa agua pueda llegar a esa región. ¿Lo ven? En esta simulación. O sea, es una manera indirecta de probar que eso es posible. Habría que indagar mucho más para dar las causas concretas, pero créanme que esta es una de las herramientas que nos podrían servir para indagarlo. Y para terminar, entonces les muestro qué pasa con el agua que viene del sur, de la plataforma argentina, que es más fría. Ya vimos que esa agua es más fría porque viene de latitudes más altas. Entonces vamos a ver la misma figura. Ahora tengo Montehermoso, Necochea y Mar del Plata, pero ahora el agua, el trazador está en color azul, la concentración máxima es 100 y la más baja es el blanco. Y vamos a dejar correr la simulación cómo este trazador que viene desde el sur empieza a llegar a esta zona. Acá corre a través del tiempo en días, acá tenemos 20 días. Acá está llegando el agua que viene de la corriente de Malvinas, que por supuesto en la confluencia se va hacia el océano abierto, y ahora viene agua por la plataforma, movida por las corrientes al sur, digamos, de la latitud de Montehermoso, que están trayendo esa agua que, más allá del color del trazador, que no hay que engañarse con eso, es agua que seguramente es más fría porque viene de latitudes más altas. Y fíjense cómo esa agua o esas corrientes oceánicas están desplazando esta agua a esta región, y con el tiempo lo van a llegar a hacer llegar a, por lo menos en una proporción baja, pero recuerden que esto es simplemente un trazador, una especie de indicación de lo que está pasando, como esa agua está llegando a Mar del Plata y a Necochea, pero no alcanza a entrar en esta región por razones de circulación oceánica, básicamente de cómo se mueve el océano, cosa que no, no tengo el tiempo suficiente para explicarlo ahora, pero creo que es bastante ilustrativo de lo que está sucediendo, como el agua esa no está llegando, o sea, el agua más fría, o por lo menos de temperatura menor, está llegando a esta región, pero no está llegando directamente a la región que nos interesaría, o por lo menos que queríamos investigar para estudiar esta situación. Bueno, con esto termino un poco esta introducción. Nos dejo con una frase de John Lawton, un ecólogo, que dice que, un poco para cerrar esta historia de la ciencia de la Tierra, que uno de los grandes desafíos científicos del siglo XXI es sin duda predecir el futuro de nuestro planeta, y en ese sentido es difícil imaginar una disciplina más importante que la ciencia del sistema terrestre, de la cual la oceanografía, por supuesto, o sea, el estudio del océano es parte integral. Bueno, con esto termino. Espero que no se haya hecho demasiado largo. Así que espero las preguntas que quieran hacerme. Estoy a disposición. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es sumamente interesante. Justo cuando empezó a hablar de esto, se vino a la mente lo del caso de Montehermoso, Mar del Plata, que es muy conocido, la diferencia de las temperaturas, y bueno, lo explicó espectacular. Lo seguiré escuchando mucho rato más. Quería saber si alguno de los presentes tiene alguna duda. Puede abrir el micrófono o escribirlo en el chat. No estoy viendo el chat. Perdón, sí, no estoy viendo el chat, pero vos me avisás cualquier cosa de lo que estén escribiendo. Sí, sí. Sí, te escucho, discúlpame. Buen día. Buen día. Yo tenía no sé si es una... ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No sé si es una consulta o un aporte con el tema del caso de Montehermoso. Si bien usted dijo que se puede deber a varios factores, en realidad, en conjunto, nosotros en una materia, creo que es geología costera, habíamos visto el tema de la corriente, digamos, más cálida. Quizás es algo más local. Si podía ser, digamos, al estar tan cerca del estuario de Bahía Blanca y siendo, digamos, el estuario
que está dominado por corrientes de reflujo, si puede ser, digamos, ese aporte también de aguas más cálidas que llegan, digamos, del estuario a monte. Sí, ahí, como les decía hace un rato, yo simplemente traté de mostrar que tal vez esa hipótesis del agua de la corriente de Brasil es muy excesiva, porque claramente es muy difícil que esa agua llegue a esa región comparada con el agua de la plataforma, que es un poco más fría, y sumado a eso que el agua de la plataforma tiene cierta dificultad, entre comillas, para penetrar en la región del rincón o del estuario por una cuestión de cómo circula el agua en una escala que ya no es escala local, sino escala regional. Ahora, por eso te decía que hay muchas cosas más que hay que, para llegar a una respuesta completa, inclusive las medidas, por ejemplo, mezcla eficientemente lo que pasa de superficie a fondo, es decir, que el agua superficial en verano está muy caliente y como la marea es muy eficiente mezclando porque la profundidad es muy pequeña, eso también llevaría a una temperatura mayor, simplemente porque lo mezcla muy fácil, entre otras cosas. También podría ser esto que vos mencionás, pero si viene del lado de la geología, digamos, costera, y me estoy adelantando, podría deberse a lo que se sienten esas corrientes de deriva o cosas por el estilo, que son cosas muy locales. Podría ser, no lo estoy descartando, pero habría que investigar entonces con un modelo las corrientes de deriva. Esas corrientes son una escala extremadamente diferente a estas que yo estoy mencionando. Así que no descarto que sea una posibilidad, o todas podrían estar contribuyendo a ese proceso, y sería un tema interesante para investigar, pero si quieren o se quiere hablar de que ese proceso puede deberse a una corriente deriva, bueno, primero hay que medirla concretamente, y segundo, se podría modelarla. No sé si eso contestó tu pregunta. Sí, perfecto. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Sí, acá. Ya te estaba extrañando, Joaco. Le voy a hacer le voy a hacer dos preguntas. Una más puntual y otra que le pido es una reflexión, si quiere, ¿no? Una que tiene que ver con los pasadores, cómo es un poco el detrás de escena, ¿no? Pues yo puedo pensar, primero, cómo introduzco ese instrumento, cómo recolecto ese dato y cómo viaja, es decir, cómo vos le haces el seguimiento. No sé si estamos hablando de... Bueno, eso me interesa saberlo. Y después la otra pregunta tiene que ver con una reflexión acerca de derribar barreras, ¿no? Para muchos nosotros no te estudiamos acá... Sí. Disculpame, no entendí tu última palabra, no, hay como un poquito de eco, no entendí si dijiste carrera o barrera, no terminé de entender. ¿Hola? Hola. Ahí te me escucho. Sí. Bien. Espérame un segundo, ¿cómo es tu nombre? Joaquín. Joaquín, discúlpame, vamos a hacer una cosa, déjame que te conteste la primera pregunta y enseguida vamos con la segunda, ¿te parece bien? Buenísimo. Bueno, con respecto a la primera, tal vez no fui lo suficientemente claro, no sé si la Filmina lo muestra, pero la voy a poner aquí de nuevo. Déjame que la encuentre ahora. Sí, acá está. Ahí dice arriba, digamos, entiendo que esto fue muy específico, trazadores numéricos. Digamos, esto está hecho con el modelo. Se puede hacer, es decir, esta tinta y este seguimiento que hacemos es a través de algo que se hace computacionalmente. Ahora te voy a dar un poquito más los detalles, tal vez no pueda entrar en muchos detalles. También se puede hacer en el océano real, y se ha hecho, es muchísimo más difícil, pero se puede tirar una especie de tinta en el océano real, se han hecho experimentos de gran escala con esto, y seguirlo a lo largo del tiempo. Para eso, imagínate la infraestructura que necesitas, ¿no? de tipo observacional, para poder seguir una especie de tinta que vos tires al océano durante un proceso, o durante un tiempo relativamente largo.
O sea, eso se puede hacer, nosotros creo que no tenemos esa capacidad definitivamente de hacerlo en este momento en Argentina. Con respecto a la parte, digamos, del detalle computacional, otra vez, sin entrar en lo finito, hay un grupo de ecuaciones, no sé, estudiante de qué año sos, eso me interesaría saberlo como para tener una idea de hasta dónde puedo extenderme. Más cerca del cuarto. ¿Hiciste alguna materia de oceanografía física, de matemática especial o algo por el estilo? No, se la debo esa parte. Pero no hay problema. Bien. Siga. No, solo para contarte. Bueno, no, hay un grupo de ecuaciones, lo que pasa es que ni siquiera te puedo contar cuáles son, que regulan el movimiento del océano, o sea, tanto las corrientes como la distribución de temperatura y como la distribución de salinidad. La ecuación que regula el movimiento del trazador numérico, este que te mostré en la charla, es la misma que regula el movimiento de la temperatura o de la salinidad, o sea, la distribución. Entonces usamos la misma ecuación que se resuelve numéricamente para ver cómo se va a mover el trazador. Si es pasivo, porque que es este caso, si no interactúa con la física, con los otros parámetros físicos del problema, es decir, el trazador no puede modificar la velocidad, entonces básicamente el trazador lo que está haciendo es siguiendo las corrientes. Y la concentración se calcula a través de esa ecuación que te digo, que es muy parecida a la que me dice la distribución de la temperatura o la distribución de la salinidad. La diferencia es que la temperatura y la salinidad sí, la distribución puede modificar a las corrientes. Entonces ahí lo tengo que resolver de manera simultánea. Y esos trazadores, la temperatura o la salinidad, se consideran por eso trazadores activos, porque pueden modificar a las corrientes. Sin embargo, la tinta esta que ponemos en el modelo o la tinta que podés tirar en el océano, no va a modificar a las corrientes, y entonces se llaman trazadores pasivos. Trazadores pasivos. Los detalles de cómo lo pongo en el modelo, para contarte eso necesito que conozcas las ecuaciones, si no es imposible detallarte cómo lo hago. Perfecto. No sé si te contesté. Bien, sí, porque además, bueno, la gran diferencia es esto, de construir un modelo o de bien aplicarlo y ver qué es lo que pasa, campo abierto, ¿no? Sí. Bueno, y la segunda pata de esta pregunta es increíble cómo uno puede construir un modelo, ¿no? Y hacer su propia interpretación del mismo. Ahora la pregunta, para poder llegar ahí, el camino es muy largo y me animo a decir también muy, muy difícil. Entonces, para muchos de nosotros que estamos acá, la física como materia de estudio no deja de ser un desafío muy, muy grande. Y si bien es algo que decimos que lindo estaría poder estudiar esto, te termina desgastando ese techo que uno no puede superar. Así que me imagino que, no sé, qué reflexión puede... Bueno, ¿cómo no? La reflexión que puedo hacer es la siguiente. Por un lado, espero, primero pido disculpas si la charla llevó a una desilusión sobre lo que puede hacer un estudiante, digamos, no era mi intención. Yo traté de mostrarles, un poco llevado también por mi entusiasmo con el tema, las cosas que se pueden hacer a nivel sobre todo global, ¿no? Por ejemplo, en el estudio del cambio climático. Por supuesto que una herramienta como esta que también te mostré de los trazadores o lo que fuera, estamos hablando de trabajos de investigación que se están haciendo a una cierta etapa del conocimiento del investigador que es bastante avanzada. Pero eso no quita que el estudiante no deba conocer que eso es posible, no solo que es posible, que se está haciendo, porque si no, estaríamos hablando de cosas que se hacían en el pasado. Estas son las cosas que se hacen hoy. Entonces tienen que saber qué es lo que se está haciendo hoy. Eso desde el punto de vista de los modelos. Se está modelando a todo nivel, no es solamente un modelo físico, aunque, y eso ahí sí tengo que ser un poquito más, tal vez, espero que no sea decepcionante, pero el océano se mueve. O sea, si ustedes no saben o no conocen la física del océano, es muy difícil que puedan entender qué otras cosas están sucediendo en el océano. O sea, entender cómo se mueve el océano es básico. Y para entender cómo el oceanógrafo debe saber cómo es la física del océano.
primordialmente. Y el resto lo puede ir agregando, pero si no sabe algo, por lo menos de física del océano, pues es muy difícil que pueda llegar a comprender a gran escala, sobre todo, qué es lo que sucede con el resto. Así es que yo entiendo que es complejo, que es difícil, pero traten digamos, de poner un poco de parte de ustedes en eso, porque de lo contrario, creo que se va a hacer, o sea, me parece a mí, el, eh, el, eh, la interacción que puede haber con el resto va a ser muy limitada. Esa es mi visión particular. Así que eso es Claro, lo que nos pasa... voy a tener que dejarlo porque... Sí, sí. ¿Me esperan un segundo? Un segundo, porque tengo que hacer una llamada y ya estoy con ustedes. Sí, gracias. Tranqui, Joaco, ahora lo acomodamos. Tranqui. Perfectamente, pero él no es estudiante, entonces no sabe. Ahora le vamos a explicar. Sí, fue re concreta, la verdad que es lo que todos sentimos cuando estudiamos física. Sí, disculpen, te escucho. Bueno, no sé quién estaba, me parece que era Azul que estaba hablando. Sí, que por ahí lo que Joaco quería decir era que nosotros tenemos como un plan en la carrera muy amplio y vemos un montón de materias en común, por ejemplo, con ingeniería civil. Entonces, las análisis y las físicas, él cuando mencionó física hablaba más que nada física 1 y física 2, son cosas que no vemos cómo las podemos aplicar en nuestra carrera o en un futuro, cómo podemos hacer. Entonces, eso siempre es una gran traba para nosotros. Más con la pandemia nos desanimó un montón toda esa clase de materias en el plan. A eso creo que apuntaba más la pregunta o la reflexión de Joaco, no a lo específico de cómo puedes aplicarlo en el océano, sino las generales que compartimos con ingeniería civil que no tenemos mucho que ver con ellos. Sí, sí. Lo entiendo perfectamente, eso sí lo entiendo más que perfectamente. De hecho, la carrera de geofísica, donde yo me involucré antes que en la carrera de oceanografía, pasa lo mismo. Tal vez un poquito más mitigado, porque como eso está asentado en el Departamento de Física, entonces las materias que dicta el Departamento de Física de alguna manera podemos intervenir un poco más en las aplicaciones que dicta la física, pero como está asociada a la geofísica, es un poco más sencillo. Acá entiendo perfectamente, y el ideal, no tengo ninguna duda que el ideal es que ustedes, las materias que hagan, tienen que estar dictadas por personas, debería ser el ideal que las personas que dictan tanto la materia de matemática como de física estén asociadas a lo que ustedes están estudiando, no hay ninguna duda. Si a eso le agregamos, si le sumamos que yo siempre, tal vez es mi visión, pero yo creo que no hay manera más simple digamos, interesante de explicar física y matemática a través del sistema terrestre. No creo que haya otro camino. La podemos ver simplemente abriendo una ventana, todo lo que sucede. Entonces, pero bueno, ahí ya entramos en un sistema departamental, es un poquito más complicado de solucionar, pero ustedes pueden hacer, de hecho, todo eso es, me parece a mí, es atribución de la Comisión Curricular, de la cual yo soy miembro, así que
esas actitudes las tienen que canalizar a través de los representantes de ustedes en la comisión curricular. O sea, yo entiendo que se cursa con ingeniería civil, pero nosotros queremos que esto tenga un tinte de alguna manera un poco más asociado a lo que estamos estudiando. Algo parecido les va a pasar casi con seguridad en mecánica de fluidos. Porque la materia de mecánica de fluidos, que es extremadamente, por lo que les acabo de contar, la materia de mecánica de fluidos ustedes tienen que saber mecánica de fluidos. O sea, no hay otra manera de aprender la sonografía, tienen que saberlo. Pero ahí también nos va a dar la visión de ingeniería a través de todas estas cuestiones asociadas que deben ser muy importantes para un ingeniero, asociadas a las distribuciones de cañería, los flujos en tubos y cosas por el estilo, que para ustedes sería mejor que hablar de cosas asociadas al movimiento del océano, de la atmósfera, de cualquier otra cosa asociada. Así que en ese sentido los entiendo perfectamente. Tal vez por ese lado se pudiera presionar un poquito más por el lado de la mecánica de fluidos, simplemente porque podría haber una materia específica para la oceanografía, o debería tratar de hacerlo así. También podría haber, por supuesto, recién en el plan nuevo, las otras materias de oceanografía, las otras orientaciones cursan oceanografía física, donde ahí se podría hacer algo más asociado al resto, pero claro, una materia no puede suplir todo el resto, porque entonces no se ve nada tampoco de lo específico. Yo, digamos, a mí me gustaría dar una materia de ese tipo, pero yo entonces tengo que dar toda la materia de la carrera, o sea, la parte física no es razonable. Pero tal vez, no sé si en cuanto a física 1 o física 2, creo que se puede tratar de hablarlo un poco más, pero sí en términos de la parte de mecánica de fluidos, tal vez se podría ver cómo hacerlo. Antiguamente había una que se cursaba nada más que creo recordar para oceanografía. No sé si estará dispuesto ahora el departamento de ingeniería a hacerlo. Sí recuerdo que me contaron alumnos de oceanografía que están haciendo ahora esa materia que este trimestre que eran todos de oceanografía, así que en ese caso no habría ningún problema en que se le cambiara un poquito el scope a la materia. Claro, sí. Bueno, son cosas que bueno, se tienen que ir todo charlando. lo que ustedes puedan. Yo creo que no está mal que hagan una, digamos, después ya saben que hay un montón de cuestiones burocráticas y que tienen administrativas, que pueden llegar a que eso sea complicado, pero bueno, el intento, yo creo que si hay una manera de hacerlo a través de la comisión curricular, es una buena sugerencia la de ustedes. Así que A mí le di un uso mucho más práctico a la física, la verdad que quedé encantada. Espero que les haya pasado lo mismo al resto. Ver un poquito más lindo el lado de la física. Así que bueno. No, lejos de estar cerca de la desilusión de lo que dijo la charla, para nada. Al contrario, es poder ver un poco más aplicada la física, que nosotros tanto miedo nos da en la carrera, porque es hacer la materia, recursarla, entonces llega un momento que dije, no, para el lado de física no, porque me atrasó 3 años, entonces, pero la verdad que es hermosa la parte aplicada. Bueno, vemos si se puede hacer algo. Yo les doy esa inquietud, traten de redactar una nota que ustedes tienen, ¿no? Representantes en la comisión. Deberían tenerlo. Así que escriben una nota, si quieren yo se las puedo leer para que no sea algo, digamos, agresivo o algo por el estilo, no creo que sea el caso de ustedes, pero a ver si se puede hacer algo para mejorar esa situación, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Silvia, la verdad. ¿Alguien tiene algún otro comentario? No, bueno. Así que damos por finalizada este día de jornada. Muchísimas gracias por todos los que se conectaron y a usted por dar la charla. Bueno, de nada. Nos mantenemos en contacto. Nos vemos pronto entonces, ¿eh? Nos mantenemos en contacto, por supuesto. Gracias. Chao. Gracias.